Pues lo estamos llevando con tranquilidad, la verdad. Creo que estamos ahí arriba, a todos nos gusta vernos ahí, para eso estamos entrenando todos los días aquí y jugando cada fin de semana intentando sacar los 3 puntos para vernos ahí arriba, pero lo cierto es que queda muchísimo, no hemos hecho nada, eh, entonces no nos podemos relajar. Como he dicho antes, yo creo que debemos seguir fijándonos y manteniendo las cosas que estamos haciendo bien para seguir arriba, porque mantenerse ahí no va a ser fácil porque tienes que ganar, sacar muchísimos puntos, entonces pues lo estamos llevando con la máxima normalidad y tranquilidad. Ni podéis ni os dejan, ¿no? Porque por arriba todo el mundo marcando un paso importante. Sí, sí, tienes toda la razón. Está muy apretado. Eh, yo creo que todos los equipos que están desde el playoff hasta arriba está todo en un puño y luego, bueno, pues los que están ahí a 3 puntos, hasta el Depor creo que es que son 3 puntos, pues en un partido puede cambiar todo. Entonces, sí, está bien vernos ahí porque para eso estamos entrenando y compitiendo todos los días, pero como está todo tan igualado, no debemos ni podemos relajarnos. Como deportista, ¿resulta atractivo la competición así o preferís tener un margen? A ver, hombre, egoístamente me gustaría ir 10 puntos por delante, líder, claro, pero para el espectáculo y para el aficionado y bueno, ¿por qué no? También la tensión pues, del día a día te hace estar más alerta, ¿no? Si cabe, entonces, pues sí, puede ser más bonito, sobre todo para el espectador, pero bueno, egoístamente a mí me gustaría ir descolgado arriba y creo que a todo el mundo de Osasuna, pero... Personalmente es uno de los años que quizá más estás disfrutando de tu trayectoria, como una experiencia que tienes o no. Bueno, he tenido la suerte de disfrutar muchísimo y también pasarlo mal, pero bueno, la verdad es que cuando ganas siempre y sacas puntos asiduamente, siempre no, evidentemente, pero cuando sacas puntos asiduamente, pues la vida también es más fácil. He tenido suerte de vivir otros años muy buenos, en Bélgica fue medio año muy bueno, en el Rayo también tuvimos el primer año una temporada espectacular, pero bueno, sí que es de los años que viéndote ahí arriba es cuando más disfrutas, la verdad. Y una de las claves se habla que es la unión en el vestuario, además que es la vuestra con Sergio Herrera también, ¿no? Esa competencia sana, ese buen ambiente. Sí, sí, por supuesto, competencia, es que si algo tiene este equipo es que los que no están entrando ahora entrenan como los que están entrando, pues se nota que hay una comunión, que hay una unión en todos los puestos, con Sergio también, evidentemente él quiere jugar y compite en todos los entrenamientos, pero creo que hay una relación entre todo el mundo muy sana y no ya sana, sino una buena relación entre todos los puestos, todos los jugadores y eso es esencial. Oye, llega un Nastic, la zona baja, es un partido peligroso, por eso, de exceso de confianza quizás puede haber. Bueno, pues el fútbol te ha demostrado que no te puedes relajar. Hasta ahora creo que en casa no hemos pecado nunca de eso y esperemos no hacerlo ahora. Muchas veces parece que aunque no quieras, pues no sé, algo te lleva ahí, pero si cabe, pues tenemos que apretar más aún, si es el Nastic o sea el que sea, para no caer ahí. Puede ser un partido trampa en ese sentido, pero yo creo que el equipo, además con la afición apretando, que yo creo que está disfrutando también, pues no va a ningún problema de eso. Llegáis con bastantes bajas, no sé si eso preocupa también el vestuario, cierta preocupación de la gente de la enfermería. Hombre, si estuviéramos todos sanos, pues sería lo mejor. El míster luego ya, como dicen los entrenadores, pues bendito problema de dónde elegir cuando tienen todos los efectivos disponibles. Bueno, no nos preocupa porque tampoco ha sido ninguna lesión de larga duración, han sido pequeñas cosas y esperemos que vayan solucionándose.
Nos gustaría estar todos, evidentemente, porque todo el mundo quiere estar ahí, quiere sumar, pero como no ha sido nada de gravedad, pues estamos tranquilos.